conocí a Ángel tenía 14 años. 14, 15 años. Mi familia, todos fotógrafos, bueno, veo algunos conocidos. Mi viejo tenía una casa de fotografía acá enfrente de Casa de Cultura. Y de chiquitito, obviamente, era otra cultura, ¿no? Salíamos a trabajar para poder salir los fines de semana con un manguito en el bolsillo. Entonces tu viejo te decía, bueno, flaco, andá a rebuscártela. Y ahí lo conocí a Ángel en el astillero Río Santiago. Y me acuerdo de aquella época gloriosa cuando hacía los condensadores. ¿Te acordás que estaban los condensadores y un montón de piezas que hacía el astillero? Y uno hacía la fotografía y después, bueno, obviamente se las cobraba el astillero en aquel momento, que había una actividad gigante. No sé si muchos de acá se acuerdan cuando estuvo el portaaviones. No se acuerdan. Yo era flaco, tenía pelo palado, Ángel tenía las lanas por acá. No, me acuerdo que fue, no sé, no me acuerdo, pero debe haber sido en el 93, 94. Un poco antes también. Y un poco antes también. Sí. Tiene una chamarrita de jean que ya no me entra, obviamente. Pero bueno, hemos visto pasar mucho, qué sé yo, la botadura de José Fuchs. Hemos visto botaduras y fiestas en el astillero, pero grandiosas. Bueno, de ya bienvenido, yo solamente quiero decir dos cosas nada más. Nosotros, este espacio que todos, algunos conocen, como acá el amigo Julio Milat, Alejandro también, Maitín, que está por ahí, también lo conoce, ahí está Alejandro. Nosotros este espacio lo hemos recuperado como para entregárselos a la comunidad y que la comunidad lo pueda disfrutar, ¿no? Nosotros antes, cuando se crea el consorcio, las oficinas estaban en la Ciudad de La Plata. En vez de pagar un alquiler en el pleno centro de la Ciudad de La Plata, decidimos entrar a la cancha directamente con la dirección y la conducción del directorio del puerto. Y ahí tomamos la rienda de reparar, reconstruir, recuperar esta estación Dock Central, que también fue el patio trasero de mi casa, ¿no? El patio de juego de mi casa era este. Nosotros veníamos acá, esto estaba totalmente derruido, abandonado, y lo recuperamos para la comunidad. Obviamente en algún momento tuvo piso de pinotea, algún descuidado se llevó la pinotea, y esta pieza fundamental del museo, porque la estación en sí misma es una pieza de museo, pasó a tener un espacio que es lo que nosotros demostramos a través del paso del tiempo, he ido recuperando cosas para que la gente venga y visite este espacio con distintos elementos que tienen que ver con la actividad ferroviaria y portuaria. La última incorporación es la locomotora a vapor del 1937, una locomotora alemana, y que son las famosas vaporeras que usaba YPF para mover su carga, por una cuestión de seguridad dentro de YPF, le inyectaban vapor, y después hay otra que tenemos más en el fondo, que la vamos a estar restaurando en estos días, que le inyectaban también aire comprimido para aumentar la autonomía de las máquinas. Bueno, pero no vinimos a hablar de eso, vinimos a hablar de otra cosa, pero bueno, son muy bienvenidos. No vamos a hablar de la historia del puerto, porque él va a hablar de la historia de Astillero Río Santiago, que también tiene que ver y se instala después, una vez fundado el puerto. Así que bueno, nada, decirles que estamos muy contentos de recibirlos y bueno, avante. Bueno, ante todo, ahora sí, quería agradecer a quienes organizan el cuarto Congreso Experimental Ribereño por la invitación. Por el tema, por supuesto, astilleros es un tema que me convoca desde que por primera vez, siendo un adolescente, vi botaduras de grandes buques del astillero para la Marina Mercante Argentina. Por el lugar, es un lugar por muchísimas razones entrañable para mí. No me refiero, a esta estación, sino que me refiero a la región de Río Santiago, de Berisso y de Ensenada, y fundamentalmente por compartir una mesa con Ángel Cadelli, que realmente me parece un lujo para el Congreso contar con una exposición de él. Trataré de ser breve y dar algunos datos como para que den mayor contexto todavía a lo que pueda contarles Ángel. Respecto al tema de los astilleros, debe ser una de las empresas estatales
que han sido más atacadas y que siguen siendo más atacadas y que son víctimas de prácticamente una conjura para que no funcionen. Bastante complejo el porqué de la conjura y bastante complejo cómo se lleva adelante. Y es, sin embargo, en mi concepto, creo que en el de Ángel también y en el de muchos compañeros que no conocía personalmente, pero sí por las redes, quizás la empresa estatal más importante si realmente queremos lograr una Argentina libre. Tenemos que retomar esta palabra, discutirla, libre, justa y soberana. No la va a haber sin barcos y no la va a haber sin astilleros. Respecto a la zona, les comenté que era entrañable porque, bueno, por estas aguas, siendo un adolescente, yo empecé a navegar a remo, a vela, a motor, cuando era un cadete del Liceo Naval Militar Almirante Brown, nada menos que en la época de Macera, lo cual me pondría automáticamente en un lugar del enemigo. La historia es más compleja. Por supuesto, cuando yo era un cadete carecía totalmente de conciencia política, la fui adquiriendo después a golpes, sobre todo a golpes de mercado y de presidentes palíndromos. También venía acá enfrente al puerto de YPF navegando con el capitán Constante, un crudero de YPF, de cuando YPF era 100% argentina y estatal y no daba pérdida, daba ganancias, tenía una flota fluvial y marítima de más de 20 barcos, la mayor parte de ellos construidos en astilleros de la Argentina, estatales y privados. Quiero mencionar especialmente 4 que fueron votados en los astilleros Río Santiago: el José Fuchs, que nombraron, el ingeniero Silveira, el ingeniero Huergo y el presidente Ilia, que eran petroleros muy modernos y muy grandes para la época. Con el Constante, normalmente la línea que hacíamos era navegar desde el cargadero de Bahía San Sebastián, en el extremo sudeste de la isla grande de Tierra del Fuego, hasta el puerto hidrocarburífero de Bahía Blanca, Puerto Rosales. Pero a veces veníamos hasta acá, traíamos el crudo nafténico directamente a la destilería y cargábamos fuel oil para llevar a todas las usinas termoeléctricas de la costa. Esto lo hacía una empresa estatal 100% argentina y funcionaba. Era otro siglo, ¿no? Pasaron muchos presidentes y muchos ministros de Economía. Quiero volver al tema del Liceo Naval para recordar a alguien, para recordar a muchos. El Liceo Naval Militar tuvo 26 desaparecidos. Para una escuela sumamente elitista, cuyo cuerpo de cadetes, de alumnos, no tenía más de 350 personas y egresaban menos de 50 anualmente como guardiamarinas de la Reserva Naval, 26 es una proporción bastante alta. Dije desaparecidos como para que se entienda, debiera detallar. Hubo una cantidad de desaparecidos entre esos 26, hubo otros a los que se les aplicó en distintas cárceles de Argentina ley de fuga, se fraguó una fuga y se los fusiló sumariamente, y hubo otros que murieron en combate, como el Pato Mario Luis Noriega, a quien hoy quiero recordar especialmente porque era trabajador de los astilleros Río Santiago. Me parece que también existe esa complejidad. Bueno, más allá de lo entrañable que pueda resultar esta zona para mi historia personal, que por cierto lo es, o sea, estos muelles de acá enfrente, las aguas de Río Santiago, el canal de salida al Río de la Plata. Este es un nodo histórico de historia, diría, acallada, no callada, sino acallada. O sea, nosotros podríamos escribir una historia argentina a partir de lo que ha sucedido en esta región, o escribir un cuento como el cuento perdido, en realidad el cuento secuestrado de Rodolfo Walsh, Juan iba por el río, que cuenta la historia de un paisano, veterano de las guerras de la independencia y de las guerras civiles argentinas, que aprovechando una gran bajante intenta cruzar el Río de la Plata a caballo. Y ve todos los estratos, todas las capas, todos los restos de la Argentina naufragada en ese río. Digo, si nosotros tuviéramos acá una gran bajante y encontráramos qué hay, quizás podríamos contar una historia similar, o escribir un libro de poemas, un paleorrío, como el poemario de Lucía Bianco que está acá, ¿no? O sea, pensar desde que la vida salió del agua en esta zona hasta hoy, hasta este congreso.
como quien dice, del Génesis a la revelación o del Génesis a la revolución, porque piensen que acá esta zona, no sé si anduvieron por Fuerte Barragán, por ejemplo, tiene mucho que ver con las invasiones inglesas, con el ciclo en el que el Río de la Plata se caracterizaba por el contrabando, que era una forma de romper con la manera absolutamente irracional con la que se manejaba el comercio desde España. Tiene que ver con el ciclo económico de los saladeros, de los frigoríficos. Quizás en la isla Paulino se dé en la Argentina, hoy vamos a ir a la tarde, creo, una de las primeras experiencias de democratización del ocio y del tiempo libre también en esta región. Por acá también nació el peronismo y fue fuertemente combatido el peronismo. Acá hubo un importante combate aeronaval cuando el golpe de Estado en 1955, donde hubo incluso muertos. Y de hecho, quien era el presidente del astillero, un oficial de la Armada, un capitán de navío, Jiménez Figueroa, se opuso a colaborar con los golpistas y por supuesto fue tomado prisionero. Fue también un nodo de militancia en los años 60 y 70. Por ejemplo, la histórica huelga de la destilería YPF, que se suele conocer como huelga santa, que duró creo que casi 2 meses o más, de 2 meses de la destilería paralizada en un contexto de dictadura, era la dictadura de Onganía, ¿no? Háblenme de correlación de fuerzas. Y por supuesto, el astillero, por esta combatividad, pagó sus costos, ¿no? Con 44 compañeros desaparecidos, más de 70 que fueron presos, 12 asesinados, y no es que en democracia los embates contra el astillero cesaron, sino que en todo caso tomaron otros caminos, y si el astillero aún existe es por la lucha de los trabajadores, pero eso se los va a poder contar mucho mejor Ángel. Yo simplemente lo deslizo como para dar una idea de la riqueza histórica de esta zona en la que estamos. Sin embargo, poco marcada. O sea, se dice no tenemos historia. No, no es que no tenemos historia. No la contamos, no la señalizamos, y entonces las luchas, como decía Rodolfo Walsh, cada vez tienen que empezar de cero, de nuevo, de volverse a discutir lo ya discutido. A mí me interesaba pensar los barcos en la sociedad de hoy, en el mundo de hoy. A mucha gente se le ocurre que los barcos son un gran anacronismo, un gusto, una manía, un berretín de los que somos un poco románticos. Sin embargo, por ejemplo, hay un almirante norteamericano, James Stavridis, un almirante de la OTAN, ex comandante en la Guerra del Golfo, que en sus libros opina perfectamente lo contrario. Sus libros El poder del mar, La política del Comando Sur, que es la política que dirigen hacia nosotros, El factor Neptuno, él plantea claramente que la fortaleza del imperio norteamericano es directamente proporcional a la fortaleza que tengan por los mares. Este libro que les estoy citando es de Poder Naval, creo que es de 2021, no estoy hablando ni siquiera del siglo pasado. El almirante Stavridis en estos libros plantea cosas como la gran importancia que van a empezar a tener los pasos marítimos naturales, como el Estrecho de Magallanes, como el paso por el Cabo de Hornos, como el paso por el Cabo de Buena Esperanza, por 2 razones. Una, el tamaño cada vez mayor de los buques que están en el tráfico mercante internacional de ultramar, y otra, el poder de las armas actuales, que muy rápidamente pueden dejar fuera de uso canales como el canal de Suez. Hace muy poco tiempo estuvo días parado por un gran buque portacontenedores, el Evergreen, que quedó varado y causó pérdidas por millones y millones de dólares, más el tiempo que llevó y la logística que llevó poder zafarlo de la varadura. Bueno, el canal del Suez, el canal de Panamá, el de Corinto, el canal de Kiel y otros menores son sumamente frágiles. Entonces el almirante Stavridis plantea que hay que controlar los pasos naturales. Él habla, por supuesto, de las Falkland, entenderán que no les llama Malvinas, plantea que hay que mantenerlas precisamente para mantener el control sobre el Estrecho de Magallanes y sobre Cabo de Hornos, y además el acceso a la Antártida. Y él plantea además que en el proyecto imperial
está agotar los recursos del Atlántico Sur y que por lo tanto el océano del futuro es el Índico. Todo esto se puede comprar en las librerías, digo, no es una información secreta, o sea, simplemente hay que tener ganas de investigar y leerlo. Un dato simpático es que el almirante retirado Stavridis recibió por parte del gobierno argentino la Orden Naval al Mérito. Interesante, ¿no? Sucede con el tema de los barcos dos cosas. O sea, los barcos fueron perdiendo campo en el imaginario de la aventura, que empezó en la época de los grandes descubrimientos y llegó prácticamente hasta mediados del siglo XX, en la literatura, en el cine, en las artes populares, etc. Y entonces quizás por eso la gente piensa que son un anacronismo, son de la época de Julio Verne, de Salgari, de Conrad, de Melville, no algo actual. También sucede que, como hubo una revolución en la construcción de buques y en la logística de las cargas, son cada vez menos los puertos integrados a las ciudades. O sea, el modelo clásico de puertos, como pueden ser viejos puertos como Hamburgo o Bremen en Alemania, puertos de la época de la Liga Hanseática, que prácticamente la ciudad se disponía alrededor del puerto, pasaron a ser una excepción. Los puertos, por el tamaño de los buques, empezaron a ser terminales lejanas de las ciudades y por las medidas de seguridad que se empiezan a tomar a partir del 2001, dejaron de ser lugares donde la gente iba a tomar mate o a pasear, como iba yo de chico al puerto de Necochea. O sea, ahora son lugares cerrados a los que no se tiene acceso. En el caso argentino, además, en buena parte de nuestros ríos del Paraná, los puertos privados no solo no se tiene acceso, sino que el Estado prácticamente no controla nada. Pero, sin embargo, pese a esta ilusión de anacronismo, de no presencia de los barcos, de cosa lejana, el 90% del comercio mundial va por barco, no va ni en tren, ni en avión, ni en camiones, no, va por barco, y la Argentina no escapa a la regla general. El 90% de nuestro comercio se mueve por buques, con un condimento argentino. No sabemos cuánto es, porque acá sucede algo similar a lo que sucede con el número de desaparecidos, que acordamos de acuerdo a una serie de documentos, de especulaciones, de investigaciones, que son 30.000, no podemos saberlos porque los perpetradores del genocidio jamás abrieron los archivos. Bueno, las empresas privadas tampoco abren los papeles donde dicen cuánto trigo salió y cuánta otra cosa entró. En general, las empresas acopiadoras y exportadoras de grano tienen una costumbre casi folclórica, que es subfacturar las exportaciones y sobrefacturar las importaciones. Porque el Estado únicamente exige firmar un documento que es como un acta de buena fe, ¿no? Eso es lo que exige. Entonces tampoco el número de lo que perdemos anualmente en concepto de fletes es absolutamente exacto. Se estima que está entre 7.000 y 10.000 millones de dólares al año por carecer de marina mercante propia, por carecer de ley de reserva de carga, que hace que el 50% de las exportaciones y de las importaciones argentinas deban ir con buques de pabellón argentino. Y no estamos hablando de algo que la Argentina nunca tuvo, sino de algo que la Argentina fue construyendo con sus idas y vueltas hasta el menemismo, que con 2 decretos de necesidad y urgencia tira abajo la Marina Mercante Argentina, que se suele confundir y poner un signo igual con ELMA. O sea, ELMA era una empresa estatal que hacía un tipo de cargas, pero también estaba la flota de YPF, de yacimientos carboníferos fiscales, y una cantidad de empresas armadoras argentinas que solían ser subsidiarias de grandes navieras internacionales, que lo que hacían era acogerse principalmente al beneficio de la ley de reserva de carga, por la cual tenían que tener pabellón argentino, y también a una serie de subsidios que de vez en cuando existían para construcción, para amortización, para compra de combustible, etcétera, etcétera. Donde dejaron de tener la obligación de incorporar el mismo tonelaje en uno o más buques que sacaban de pabellón argentino para poner en pabellones de conveniencia. Los pabellones de conveniencia vendrían a ser como paraísos fiscales para las empresas armadoras. Tienen muchos menos impuestos y son prácticamente oficinas.
uno va a ver que está lleno de barcos de Panamá, de barcos de Malta, de barcos de Liberia, que no entrarían en el lugar si algún día se les ocurriera ir todos allí. Bueno, son simplemente asientos contables, pagan mucho menos impuestos y también son bastante más laxos en cuestiones de seguridad, de formación de las tripulaciones, de integración de las tripulaciones, etc. Hay actualmente en el mundo 2 millones de personas trabajando en buques mercantes. Graneleros, portacontenedores, que fueron la gran revolución logística, buques tanque, frigoríficos, etcétera, etcétera. Y hay 60 millones de personas en el mundo trabajando embarcada en la pesca. Esto da 62 millones de personas en puestos de trabajo directo que tienen que ver con los barcos, ¿no? Si nosotros pensamos la cantidad de gente que trabaja en astilleros, talleres navales, pequeñas fábricas que proveen de piezas a los astilleros, que como dice Ángel Caderi, son buenos para lo grande, pero lo chiquito lo compran, con lo cual generan toda una cadena de bienestar en la producción, habría que multiplicar por 10. Pensemos amarradores, agencias marítimas, hay cantidad de gente vinculada a la aventura del comercio marítimo, nos da 620 millones de personas directa o indirectamente vinculadas a los barcos mercantes y de pesca. Uno de los grandes problemas de la pesca, un problema que le compete especialmente a la Argentina, es el de la pesca ilegal, la pesca pirata, la pesca furtiva. Es un tipo de pesca que produce 600 billones de dólares al año. Por cada pez que llega a los platos, a los restaurantes, etcétera, etcétera, hay 4 que son pescados de manera ilegal. Por cada pez que es capturado de manera ilegal, hay 4 que son tirados al agua muertos, lo que se suele llamar bycatch, o sea, se pesca una especie que es la que se está buscando y aparecen un montón de otras especies, porque por más que haya un cardumen, llegan un montón de otras especies, se quedan con algunas que se comen a bordo, el resto se tira todo, con lo cual se genera aún más depredación de la que ya se produce, además de contaminación, porque estamos hablando de toneladas de pescado que se tira al agua, con lo cual el ciclo biológico nunca lo puede asimilar tan rápidamente, no se mueren los peces de a toneladas, sí se arrojan de a toneladas. Incluso algunos de los buques que trabajan legalmente, entre comillas, como trabajan sin inspectores de pesca, cuando encuentran el cardumen, trabajan con una modalidad que se llama de cubierta llena. O sea, van arrojando las redes, los lances, llenan la cubierta de pescado, lo mantienen tirándole agua, mientras van faenándolo en la fábrica, en los buques factoría, y vuelven a tirar la red. Y si sucede que la fábrica no va lo suficientemente rápido, toda esa captura se tira nuevamente al agua y se cobra nuevamente en la red. Todo esto está sucediendo en el mar argentino mientras hablamos aquí. Para que no sucediera sería necesario tener una prefectura operativa. Se podrían haber construido lanchas rápidas con mejor tecnología, con trabajo argentino y mucho antes, digo, para patrullar. Habría que tener una armada realmente operativa. Digo, el astillero Río Santiago también construyó buques para la Armada Argentina. Habría que pensar si queremos tener una política de seguridad o no queremos, o podemos no tener una política de seguridad y de defensa. Y haría falta también tener diplomacia. Buena parte de los buques que operan de manera ilegal en el mar argentino terminan teniendo como puerto de reparaciones o de cambio de tripulaciones el puerto de Montevideo. Con esto no quiero mezclarme con ciertos reclamos que hay respecto al puerto de Montevideo, que son absolutamente falaces, como que tenemos que pedir permiso para navegar al Río de la Plata, cuando no es cierto, más allá del tratado que existe del Río de la Plata, pero sí funciona como un puerto para las flotas piratas. Nosotros no hacemos demasiado con esto, ¿no? Yo quería traer todos estos datos concretos, algunos números, para pensar entonces si tenemos o no que tener barcos, cosa que se preguntaron en su momento Manuel Belgrano o mucho más cerca de nosotros Perón,
y por eso agotado el ciclo de existencia de buques baratos, tanto mercantes como de guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hace fundar el astillero, porque el ciclo de comprar buques baratos no iba a estar más, había que construirlos. Si necesitamos todo eso, necesitamos tener astilleros. Así que después de esta introducción, que espero no haya sido demasiado larga, yo le quiero ceder la palabra a Ángel. Antes quiero decir un par de cosas más acerca de él. En mis estudios, tanto en el Liceo Naval como en la Escuela Nacional de Náutica para ser marino mercante, además de las materias específicas de navegación, de cargamento, de estabilidad, había materias como historia naval, historia de la industria naval argentina, historia de la marina mercante, derecho internacional marítimo, economía marítima. Sin embargo, a mí me fue necesario, pese a todos este tipo de estudios profesionales, entrevistarlo a Ángel en otra guía en que trabajé de periodista, para que muchos de esos conocimientos empezaran a ser sistema, empezaran a armar un dibujo como de otra constelación y comenzar a entender cómo va la cosa, ¿no? Ángel es una persona que, como ingeniero naval, que comenzó además muy de abajo en el astillero, limpiando las letrinas de los astilleros, llegó a ser su vicepresidente, pasó por muchos cargos, fue gerente de calidad, pero además de saber cómo se diseñan y construyen buques, cómo se presupuestan, cómo se rige, cómo se organiza un astillero, es alguien que tiene muy clara la historia de la industria naval en la Argentina, pero además, como es un militante, tiene en clara las propuestas, tiene propuestas. No solamente hace una historia de lo que fue y un lamento de lo que ya no tenemos, sino que tiene propuestas de cosas que podríamos hacer. Y Ángel, por último, es un producto de la educación pública argentina, ya que si bien hizo una serie de capacitaciones en el extranjero, él es recibido en la Universidad Tecnológica Nacional. Así que bueno, los dejo con él, que es la pelea de fondo de hoy. Ahora viene la parte de la cual se van a arrepentir. El astillero Río Santiago es parte de un modelo argentino de desarrollo y copia ese modelo que tiene antecedentes que los peronistas no siempre reconocemos, porque la vida empieza el 17 de octubre del 45 y antes de eso no había pasado nada. Entonces, más de una vez en alguna unidad básica me han querido fajar, y no era metáfora, me querían fajar en serio, por decir que nosotros éramos continuidad de los radicales de Irigoyen, continuidad de los rosistas, continuidad de los sanmartinianos, continuidad de los morenistas, continuidad de los Tupac Amarus, y no caía bien. Evita Capitana, todo el verticalismo, etcétera, no caía nada bien eso de tener raíces un poco más largas que llegaran más allá del 45. Entonces hay un modelo argentino de desarrollo que es el del Estado empresario con satélites de pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo enseñaban eso cuando yo entro al astillero de Peón en el año 74? ¿Cómo enseñaban eso? Decían, bueno, siempre con diplomacia y palabras extranjeras para quedar bien, me decían, mire, Cadelio, usted es tan vivo que da la vuelta y aparece del win de los boludos. ¿Por qué es tan angurriento que se quiere quedar con todo? Y eso es terriblemente pelotudo, Cadelli. No se da cuenta lo nabo que es. ¿Y yo qué hice? Si lo único que hago es tratar de atrapar trabajo para el astillero. Pero usted no se da cuenta dónde está.
Mire los edificios, mire las máquinas, mire la cantidad de gente, mire todo eso. Y usted está preocupado por una pelotudez que resuelve una carpintería metálica que tiene 5 trabajadores y le va a quitar el laburo a eso. Usted tiene el tamaño del astillero, usted es un puma, tiene que cazar guanacos. Cada vez que caza un guanaco son 85 kilos de carne fresca y comemos toda una semana. Déjese de joder con andar cazando lauchas que no le interesan a nadie. El tamaño que tenemos requeriría que el puma cace una carretilla de lauchas por día. Es mejor ser gato para cazar laucha que ser puma. Dedíquese a las cosas grandes y la pequeña y mediana empresa déjela vivir también. Está pasado de egoísmo usted. Abra la mano. Desarrolle proveedores, si le interesa a la pequeña y mediana empresa, dentro del astillero usted puede ser un hábil desarrollador de proveedores. Pero no puede sustituirlos aprovechándose de la estructura que tenemos nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo que la pequeña y mediana empresa no puede hacer. Y entérese, el 60% del barco se compra. Nosotros hacemos solamente el 40% del barco. Entonces, ¿somos los más grandes? Sí, somos la industria terminal. ¿Cuánta gente tiene la Ford en Pacheco? Y qué sé yo cuánta gente tiene. Poquita. ¿Cuántos son los autopartistas? ¿Son más o menos que lo que tiene la Ford en Pacheco? No, son mucho más. Bueno, la pequeña y mediana empresa hay que navalizarla, hay que instruirla, hay que controlarla, hay que ayudarla a que se desarrolle y van a ser nuestros navalpartistas, así como nosotros somos la industria terminal. Bueno, yo no sé si estoy de acuerdo con eso. Bueno, su opinión en este momento de pelotudez importa un carajo. Déjese de joder con el chiquitaje y dedíquese a las cosas grandes. Y así, diplomáticamente, al estilo del astillero que tiene 3 niveles de acuerdo, a las trompadas, a las puñaladas y a los tiros, así diplomáticamente me instruyeron nuestros mayores en que teníamos que hacer eso. Después de eso, pasado el rencor, digamos, un año de bronca, cuando uno es joven el rencor le dura mucho porque tiene mucha energía. Cuando es viejo se da cuenta que es peso muerto, que hay que soltarlo cuanto antes, ¿no? Entonces aparece el Indio Solari cantando con Woz, quemarás el rencor en el fuego más sagrado de hoy. Eso no es de Woz, eso es del Indio, que es veterano y está a punto de despedirse. Entonces, uno suelta eso. Cuando es joven le dura mucho. Bueno, después de un año vuelvo a la fuente que también me había tratado y pregunto, y ahí me cuentan. Dice, bueno, nosotros somos como YPF, nosotros somos como fabricaciones militares, nosotros somos como... Y me empiezan a contar. Entonces, de lo más antiguo a lo más moderno. Invasiones inglesas, ya que estamos en la región. 1806, 1807. Está claro que los españoles no nos van a abastecer de armas para defendernos, que tampoco lo van a hacer los ingleses, los norteamericanos, a menos que las fabriquemos nosotros mismos. Y que esta vuelta que los rajamos con aceite hirviendo y como mejor pudimos, puede que la próxima no nos salga tan bien. Hay que prepararse. Mariano Moreno, plan de operación en 1810. Nace ¿qué? Fabricaciones militares. Fábrica militar de armas, pólvoras y fusiles en Buenos Aires, en Córdoba y en Tucumán. Pasan los años. Flota anglo-francesa de guerra y mercante a invadir con productos. ¿Qué hace Rosas? Defiende la pequeña y mediana empresa, los talabarteros,
los carpinteros, los telares. ¿Qué está defendiendo? Y lo está defendiendo de la competencia desleal extranjera, que tiene factores de escala que nosotros no teníamos ni tenemos hoy tampoco. Entonces, o la defendemos o se la comen. Y la defendió. Vuelta de obligado. Pierde la batalla. Pasa. Pero ¿cómo transcurre la historia? En el hecho puntual de la batalla de obligado, en el hecho puntual del combate de San Lorenzo, o la historia transcurre cuando la masa se hace cargo de la consigna. ¿Es más poderosa la escaramuza de San Martín en el combate de San Lorenzo o es más poderoso que todo el mundo se da cuenta que apareció alguien que nos defiende? ¿Es más poderoso la batalla de la vuelta de obligado, que la perdimos, o es más poderoso el ejemplo que al enemigo ni justicia, y mucho menos negocio? Entonces, eso es un aprendizaje filosófico de cómo transcurre la historia. Eso es un aprendizaje filosófico. Eso aplicado a la industria es lo que permite comprender que Fabricaciones Militares aparece en 1810, 6 años antes que la propia patria, que la pequeña y mediana empresa, el mercado interno, se defienden en el 45, como antes lo defendía la ley de aduana del 35, y que ese modelo de Estado empresario más pequeña y mediana empresa proveedora es el modelo de YPF. Es el modelo de la Comisión Nacional de Energía Atómica, es el modelo de Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, es el modelo de Astillero Río Santiago, porque así como YPF es la madre de la industria petrolera en la Argentina, el astillero es el padre de la industria naval en la Argentina, Somisa es la madre de la industria siderúrgica en la Argentina, y así siguiendo. Y esto que me había dicho el cretino con tanta diplomacia era absolutamente cierto. Y todo esto que estoy diciendo ahora me lo enseña el mismo cretino. Al punto de que le tomé aprecio. Lo cual fue un error estratégico, como no lo saqué nunca más de encima. ¿Cuál es el rol de la Armada en todo esto? La Armada, el buque de guerra, es el violín del Colón. El violín del Colón toca donde le da la gana. Pero el que toca en cualquier parte no siempre es aceptado en el Colón. Entonces, para el astillero, la fabricación de buques de guerra es fundamental para alcanzar el máximo nivel de calidad posible. ¿Por qué le declaran la guerra? ¿Por qué tantos palos para el astillero? Malvinas. Malvinas. ¿Cómo se llega a Malvinas? Bueno, por agotamiento político de terrorismo de Estado, que necesita congraciarse con la voluntad popular. Necesita hacer algo de manera de caer simpático otra vez al pueblo argentino, al cual le había desaparecido 30.000, nada menos. Entonces dice, bueno, habrán hecho una encuesta o habrán averiguado, y dice, no, mirá, lo único que podemos hacer es Malvinas. Bueno, listo, vamos por Malvinas para perpetuarnos en el poder, dice el terrorismo de Estado. Y comete el error estratégico en contra de sus mandantes, porque Malvinas es una causa popular que la va a congraciar con el pueblo argentino, que nunca la abandonó, pero también es una causa latinoamericana, regional, lo cual tiene complicaciones geopolíticas para el gobierno de ese entonces, y fundamentalmente es una causa antiimperialista, en manos de los terroristas de Estado. Se produce un quiebre histórico entre los mandantes del Pentágono y los obedientes del terrorismo de Estado.
¿Cuál es la herramienta que usan? El buque de desembarco de tropas Cabo San Antonio. ¿Dónde lo fabricaron? En el astillero Río Santiago. ¿Quién le da cobertura misilística, antisubmarina, etcétera? La fragata Santísima Trinidad. ¿Dónde la fabricaron? En el astillero Río Santiago. Eso, negro de mierda. Otra vez sopa. Es espantoso. Para ellos, todo esto. Entonces, a partir de ese entonces, no había que ser, digamos, un intelectual de izquierda para darse cuenta que nos iban a meter la proa todas las veces que pudieran. Y se produce un clic en la relación, ¿por qué? Porque la Santísima Trinidad, agrandado como somos los argentinos, como galleta en el agua, entonces, ¿cómo es el argentino? Y es agrandado, muy agrandado. Entonces, le preguntan a Perón, dice, ¿usted qué pretende para los argentinos? No, 3 cositas nomás. La cultura de los griegos, el derecho de los romanos y la fe de los cristianos. Y con eso ya estamos servidos, somos gente humilde, no pedimos nada. Entonces, el argentino dice, bueno, vamos a hacer una flota de asistencia, vamos a hacer destructores y vamos a hacer buque de desembarco. Espejito a espejito. El espejito naval. Espejito a espejito. ¿Quién es el mejor fabricante de buque de desembarco? Bueno, la costa este de Estados Unidos es el mejor. Prueba de ello el desembarco en Normandía. Bueno, listo. ¿De dónde sacamos el BDT? De la costa este de Estados Unidos. ¿Quién es el mejor fabricante de destructores? Bueno, a pesar de que el Bismarck hizo pelota al Hood con una sola andanada, los mejores destructores siguen siendo los ingleses. Artilleros Vickers, la fragata Santísima Trinidad. ¿Y quién es el mejor fabricante de la periferia, de las corbetas que asistan a esa flota? Bueno, la Kriegsmarine, que Hitler no se animó a desarrollar, pero desarrollaron entonces Blaumann-Voss, Hamburgo, es un buen fabricante. Y obtuvimos licencia de Filadelfia, creo que era, Vickers y Blaumann-Voss. Y armamos el paquete. Al sur del mundo, con normas militari de la NATO, el astillero Río Santiago fabricó 6 corbetas misilísticas MECO 140, la fragata destructor tipo T-42, normas NATO. NATO es North Atlantic Trade Organization, o Organización Terrorista del Atlántico Norte, según se mire. Entonces, con las normas de ellos fabricamos esto. Y con eso se invaden las Malvinas. Pecado mortal, antiimperialismo expreso de un rincón que no lo vieron venir. Tampoco nosotros lo vimos venir. Creo que ni los mismos milicos se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Entonces, a partir de ahí, ese clic, parando la oreja, abriendo los ojos, se acabó la tolerancia. Y empiezan todas las dificultades. Y empieza el gorila musulmán resignando transporte por agua y reserva de cargas, tratando de privatizar Elma, que como no la pudieron privatizar porque no los dejamos, la reventaron, y desaparece la flota mercante y desaparece la construcción, salvo el residual de corbetas MECO 140 que nos quedan. Y ahí la Armada nos manda placebos. Buques militares, termina reparando la fragata Libertad. Y estaban todos contentos porque, claro, estaba lleno de militares que iban, venían, sobre todo siendo el casco blanco y estando el Boinaurien a cargo de la presidencia, yo de vicepresidente, Emilio Pérsico de secretario de Cultura, el otro
Gonzalo Chávez de secretario de Cultura y Emilio Pérsico de jefe de gabinete de Felipe Solá. Y yo que les decía de Cotelé a los militares, digo, somos todos guerrilleros, hay aerosoles rojos que me pidieron comprar para ponerle Evita a la fragata Libertad. Al día siguiente estaba duplicada todo en la planchada, había como 5 de guardia, uno en la proa, otro en la popa, tiraban buzo contra los aerosoles revolucionarios del astillero Río Santiago. Y ese placebo es un velero, no es un buque de guerra. Las LICA, lanchas de instrucción de cadete, no las quieren. El cadete se instruye en el buque de guerra. Empieza como cadete, empieza como grumete y después va progresando, pero adentro del buque de guerra. Son placebo para tapar y tirarle algo. Bueno, es algo de laburo, tampoco se va a despreciar. Pero tenemos el Eva Perón y el Juan Azurduy hace más de 10 años paralizados. Y cada día hábil que pasa, entran 3.000 trabajadores al astillero. Por 8 horas son 24.000 horas de trabajo por día. Entonces, la geopolítica norteamericana, que es la que conduce, y no la ideología, la geopolítica, que es la que conduce, está teniendo éxito. Y tanto son poleas de transmisión los unos como los otros. El haber comprendido esto tempranamente, con el regreso de la democracia en el año 83, le permitió sobrevivir al astillero. Le permitió sobrevivir. Entonces, ¿qué hicimos? Como una hija rebelde, le dijimos a nuestros padres, o me das lo que te estoy pidiendo, o me hago puta. Y empezamos la banda beligerante del astillero Río Santiago, popularmente conocida como banda descontrolada, pero era descontrolada para el sistema, no para nosotros, empieza a elevar el nivel de conflicto. Y se da cuenta que hacer huelga es funcional al enemigo, que lo que hay que hacer es movilizar y salir, que el problema no está del portón para adentro, los problemas están del portón para afuera. Y empieza toda la saga de la década del 90 de hechos transgresores del astillero Río Santiago. ¿Y qué hacemos? Bueno, la misma inteligencia que usábamos para producir buques, para producir material ferroviario, para producir turbinas hidráulicas, para producir componentes nucleares, para producir bienes de capital, la ponemos al servicio de la insurgencia revolucionaria. Era el sueño del Partido Obrero, del PTS, del MST, pero la conducción era peronista. Entonces, ¿de dónde aprendemos manejo de táctica y estrategia? Siendo la táctica el arte de ganar la batalla y la estrategia la de largo plazo, no había mejor instrucción que la de los pueblos originarios. Los tehuelches. Los tehuelches fueron exterminados porque no se rindieron nunca. Y manejaban el arte de la táctica, ganar la batalla, pero también sabían descansar, retirarse cuando iban a perder, reagruparse, conferenciar, coordinar, hacer acciones simultáneas. Eran una complicación para el hombre blanco, el Winca. ¿Y de dónde aprendieron ellos que no tenían lectura, no tenían lengua escrita, el arte de la táctica para la batalla y el arte de la estrategia para la guerra, de la naturaleza? El cóndor es el estratega. El cóndor es un gran planeador. Entonces a la mañana el cóndor levanta vuelo y empieza a planear. Busca las térmicas ascendentes. Y levanta, y levanta, y levanta. Puede llegar cómodamente, es común ver cóndores a 5.000 metros de altura. Viaja
por la meseta patagónica, por los Andes, y al pie ve un guanaco. No sabe si está dormido, si está enfermo, si está muerto. Pero si pierde esa altura trabajosamente ganada en toda la mañana y le erra, va a pasar hambre ese día. Y mañana va a tener que empezar débil. Entonces hace círculos marcando el blanco. El chimango, que rara vez vuela a más de 50 metros de altura, busca, como un marino que buscara una estrella con el sextante, busca el cóndor y lo ve haciendo circulitos, y sabe que es la señal porque al pie hay algo. Entonces, guiado por el cóndor, empieza a volar a ras del suelo, pero va volando en esa dirección. Si el chimango come, baja el cóndor y comen todos. El chimango es la táctica, el cóndor es la estrategia. Como le decían, chungue, que es chimango, manque, que es cóndor. Y en su lenguaje primitivo, nuestros indios manejaban la táctica y la estrategia. Entonces nosotros tuvimos que manejar la táctica y la estrategia. Tuvimos que organizarnos estratégicamente en contra del gobierno nacional, en contra de las embajadas extranjeras, en contra de todo lo que nos acosaba, con gente que a veces tenía apenas instrucción primaria. Y teníamos que debatir públicamente en asamblea todas las medidas a tomar para que el conjunto tuviera unidad y tuviera disciplina. Y una vez decidida la cosa, el que arruga es traidor, y la cosa que hay que eliminar es la impunidad de los traidores. Este presidente que tenemos no está chapita, es un servicio que ha llegado a la presidencia. Es la hipótesis de máxima de la embajada norteamericana. La Bullrich era la de media y la de Massa era la de mínima, pero es la misma geopolítica. El proyecto es el mismo. Lo que varía es la graduación y la progresión. Pero acuérdense que cuando Massa pierde en la elección, al día siguiente devalúa 20% el peso, porque ese era el compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, de haber ganado otro que no fuera Milei, habríamos tenido lo mismo, pero tal vez en cómodas cuotas, con un plazo más tolerante, etcétera, pero el plan era el mismo. Entonces, el haber comprendido eso salvó al astillero Río Santiago. El haber comprendido eso lo salvó al astillero. ¿Por qué? Porque nos volvimos particularmente intolerantes con toda agenda que no fuera la nuestra. Nosotros éramos los que decidíamos, en la asamblea, a las trompadas, a las puñaladas y a los tiros. Por más que nos hicieran burla, dice, estos negros pelotudos se creen que son legisladores, debaten como si lo que decidieran en la asamblea fuera terriblemente importante. Y hablan de comercio exterior, hablan de leyes, hablan de marina mercante, y son unos negros que no saben hacer la O con el culo de un vaso. Muchos de ellos no tienen ni la primaria terminada y se ponen a hablar de comercio exterior. Bueno, de la mano de esa insurgencia, de la mano de esa estrategia, de la mano de esta inteligencia guerrera, nos dimos cuenta que teníamos que llamar la atención, invadimos la Bolsa de Comercio, invadimos la Bolsa de Valores, tomamos la Catedral de Buenos Aires con Monseñor Cuarrachino adentro, tomamos el Ministerio de Defensa con el ministro Camilión, tomamos Canal 13 con Santos Biasati de rehén, fajamos a la Policía Federal, fajamos a la Policía Bonaerense, fajamos a la Prefectura Naval Argentina, al Escuadrón Albatro, y casi lo cagamos a tiro también, una vuelta que nos tomaron el astillero. Porque de la mano de esta inteligencia aparece la guía estratégica en el largo plazo, pero también aparece el sostén espiritual
en la coyuntura adversa. Entonces, ¿cuál fue nuestro discurso cuando el escuadrón Almatros, en septiembre del año 92, toma el astillero Río Santiago, pone nidos de ametralladora, alambre de púa, perros bravos, 4 o 5 traidores de mierda adentro nuestros, mamados y armados por la prefectura, para resistirnos a nosotros, que el lunes íbamos a entrar? Entonces, estábamos nosotros pasando la película del astillero el viernes en 7:50, en el centro de La Plata, y viene uno y me dice: Lechuza, ¿qué? Tomaron el astillero. Digo, es carne podrida para que no salga mal la cosa. Quédate piola, hacete el pelotudo, hacé la plancha. Al rato cae otro. Dicen que el astillero está tomado. Digo, sí, ya vino fulano, es carne podrida, son los servicios. Nos están queriendo arruinar el acto. Hasta que al final tanto rompen las bolas que mandamos uno en moto y era cierto. Entonces, digo, bueno, terminemos el acto, nos vamos a Ate Provincia, que estaba en 57, 2 y 3, ahí cerca de la cancha de estudiantes. Digo, y ahí deliberamos, todos los delegados, toda la comisión administrativa, los paritarios y todo el que quiera ser parte, todo el mundo a 57, 2 y 3 a deliberar. Y el discurso saliente de ahí es que quien, teniendo el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno municipal, Beto del Negro, Menem, las Fuerzas Armadas, qué sé yo, tiene que hacer una ocupación armada de una fuente de trabajo para desplazar a los trabajadores, en realidad no está mostrando fuerza, sino que lo que está mostrando es impotencia política, está demostrando debilidad, y el tiempo que nosotros logremos resistir positivamente va a jugar en contra de ellos, y así como ahora están soberbios y ganadores, dentro de 3, 4 días van a estar acorralados y a la defensiva. Bueno, era como un poco de optimismo, digamos, ¿no? ¿De dónde carajo sacamos esto? Del tenientito Malvinero. ¿Conocen la anécdota del tenientito Malvinero? Son muy jóvenes. Estaba el tenientito en Malvinas. Los pozos de Zorro en Malvinas se te llenan de agua, no podés dormir ahí adentro. Encontraron una cueva. ¡Oh! ¡Felicidad! ¡Una cueva! ¡Vamos a dormir seco! Se ponen todos a dormir, dejan el guardia en la puerta. El guardia en la puerta, cansado, se durmió también. El tenientito se despierta, están todos apolillando, va afuera, el guardia dormido. Mira, ingleses, allá ingleses, atrás ingleses. Cagamos. ¿Y ahora qué hago? Están todos dormidos y estamos totalmente rodeados. Y por ahí se recompone, saca pecho el tenientito. Es un argentino, es un ganador en situación difícil. Es el Roña Castro el día que lo embocó al negro. Hecho pelota, pero seguía peleando. Y entonces los va despertando de a poco a su soldado, el tenientito argentino, y con su mejor voz, vibrando de emoción, dice: ¡soldados! El enemigo está al norte, el enemigo está al sur, está al este y al oeste. Estamos rodeados. ¡Ataquemos, carajo! ¡No se nos pueden escapar! Entonces, en esa noche en 57, 2 y 3, en vez de llorar, ataquemos, están adentro del astillero, los tenemos rodeados, armemos un vivac en la puerta, se van a tener que ir a nado, hijos de una gran puta. Ármense hasta los dientes, traigan gomera, matagato, escopeta del 14, lo que mierda tengan, cuchillo, la chaira también. Todos se traen y va a haber muertos de los dos lados, la reputa madre que los parió. Y lo creyeron. Y al día siguiente aparece el flaco Smith
corriente clasista y combativa, otro como los trojos también, feliz, comunismo revolucionario, que esto que el otro, yo clavándole los tiros a la carpa, armamos el vivac y se empieza a correr la bola, que el astillero estaba tomado por la Prefectura Naval Argentina, que los trabajadores estaban determinados a entrar el lunes a las 7 de la mañana y que iba a haber muertos de los dos lados. Y que a las 11 había asamblea. La asamblea en la Plaza Belgrano de Ensenada fue multitudinaria. Multitudinaria. Los vecinos venían y decían, qué injusticia, que esto, que el otro. Una vieja que venía con unos buñuelos que había hecho tapar. Los negros nuestros pesan 85, 90 kilos. Desaparecieron los buñuelos, gracias, abuela. Ay, qué rápido. Dice, bueno, voy a hacer un poco más. Y así pasó el martes y la determinación era cada vez mayor. Llega el domingo. Yo me encargué de recorrerme el domingo todos los micros para que traigan toda la gente y el carozo duro estaba preparado para lo que mierda fuera. Estábamos con lo que habíamos conseguido, pero iba a haber muerto de los dos lados de verdad. A las 4 de la mañana del día lunes sale una circular firmada por el ingeniero Marega, un traidor a la causa popular, diciendo, la empresa ha resuelto dar asueto el lunes. El día será pagado. El martes a las 7 de la mañana se recuperarán las tareas habitualmente. Punto final. Y salen los albatros, en medio de toda la gente que estaba dispuesta a dejar el cuero en el portón. Bueno, esa templanza después se vuelve mística, después se vuelve realidad. El tenientito malvinero se vuelve estratégico. La fortaleza de espíritu de haber pasado por eso y haber salido con bien es difícil de derrotar. Y empieza a correr la bola, que habíamos matado gente, que habíamos tomado rehenes, que esto, que el otro. Digo, miren muchachos, todo lo que digan de nosotros es cierto. No me rompa más la bola con rumores. Que no, es cierto que ustedes tomaron de rehenes y mataron un tipo, que lo tiraron ahí en el muelle de alistamiento y se lo comieron los pescados, que esto, qué sé yo, no sé, tan grande el astillero. Probablemente sea cierto, pero si no tenés el nombre del fulano no puedo averiguar. No, es un tipo que metieron ahí, un buche, qué sé yo, que lo descubrieron, lo cagaron a trompadas. Digo, es muy probable que así sea, pero no te lo puedo desmentir ni te lo puedo confirmar. Y eso fue parte de nuestra naturaleza. Pero producíamos y trabajábamos. Entonces, el buque militar es el violín del Colón. Es el que nos califica lo más alto que es posible. Hay tres cosas complicadas en el mundo: las centrales atómicas, los cohetes de la NASA y las armas de la NATO. Nosotros hacemos armas de la NATO y hacemos centrales atómicas también. Próximamente cohetes de la NASA. Después que está calificada la masa laboral para hacer eso, hacer un buque mercante es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. Entonces, los que han navegado en los barcos nuestros saben que los barcos nuestros, por la continuidad muy precisa que tenemos en la fabricación, no vibran. Una cosa es estar un día en un viaje de prueba, qué sé yo, y otra cosa es vivir a bordo del barco. Entonces, durante 30 años te dejas sordo en la frecuencia que estás escuchando. El oído se protege anulando la señal mental. Los compañeros de la usina son sordos en la frecuencia de vibración de la turbina. El calderero
se ampara intelectualmente, no puede evitar escuchar el estruendo de su propio trabajo, pero tiene una versión amortiguada que una persona común no puede soportar fácilmente. Entonces, nos vamos adaptando. Cuando vos te adaptás al máximo nivel de exigencia, todo lo demás se vuelve posible. Y la calificación que te da buques militares es la que te habilita, porque los sistemas de calidad son los mismos, para fabricar componentes nucleares. Si usted, ¿qué antecedente tiene? Caradura del astillero. Bueno, nosotros fabricamos según normas militares de la NATO. Podemos proveer a la Comisión Nacional de Energía Atómica, a Yacyretá, a Embalse Río Tercero, y fabricamos la que falló en Chernobyl, en Ucrania, es la bomba de refrigeración de parada. Y nosotros en la década del 70 entregamos la bomba de refrigeración de parada de Embalse Río Tercero, una central atómica que todavía hoy está funcionando. Y fabricamos las placas del condensador, más aburrido ese laburo, las placas del condensador de Atucha 2, que es para el circuito secundario, pero son 1.800.000 agujeros. Debo decir, esto es... Entonces, uno hace la curva de progreso y de la obra y normalmente tiene una línea más o menos quebrada. Esta era agujero 0, agujero 1.800.000, una recta, ¡pum! El tedio se vuelve una dificultad a vencer. Entonces, somos creativos en el laburo, estamos obligados a ser creativos en el laburo y somos creativos en el combate también. Si ahora está paralizado es porque se dejaron engañar y no comprendieron que hay que ir por todo, no por la parte, no acomodarse, no ser chupamedia del poder, y que el enemigo es la embajada norteamericana, que todos ocultan, pero a la cual todos los políticos obedecen, en mayor o en menor medida. Entonces, al perder la visión estratégica, cometieron errores tácticos y el astillero se paralizó. ¿Ustedes escucharon ruido de 3.000 personas trabajando? ¿Saben el quilombo que es? 3.000 tipos haciendo fierro. Hay que hablar a los gritos, como hablo yo, pero es una deformación profesional, porque si no hablas a los gritos no te escucha nadie. Entonces, hicieron una ley con Luenzo Solanas y todos los gremios marinos y fluviales y qué sé yo, que ya habían transado con la privatización. Y sacaron la ley, pero el astillero se paralizó. Y nosotros teníamos leyes que después les va a pasar Bárbara. Teníamos leyes que no salían, pero querían recuperar para la Argentina, y íbamos por todo. Queríamos recuperar para la Argentina lo que decía Juan, el 50% de lo que entra y sale de la Argentina tiene que ser transportado por buque argentino. Eso se llama reserva de cargas. Y la otra mitad la transporta el otro país, hacia el cual viaja el tuyo o del cual viene el de él. Pero es mitad y mitad. Eso le daba posibilidad a la flota mercante argentina de meterse en el mercado mundial. ¿Cómo es el shipping? Bueno, si vos tenés un buque en Tokio y tenés carga en el Havre, está un poco lejos. Está un poco lejos. Ahora, tu gerencia comercial puede pactar con el francés que tiene que traer algo de Japón, que se lo lleves vos, a cambio de vos cederle el flete a él de Francia para la Argentina. Si vos no tenés flota mercante, no tenés shipping. Tenés que tener eso. Después que vos tenés flota propia, te aparecen un montón de negocios marginales que son excelentes. Entonces, por tener fabricación de buques militares para la Armada, estábamos recontra calificados para hacer buques mercantes y con la misma estructura industrial hacer componentes para centrales atómicas.
Y con la misma estructura comercial, industrial, hacer material ferroviario. Y con la misma, hacer maquinaria cubierta, grúas, equipos especiales, turbinas hidráulicas, grandes motores diésel. Todo lo que no les pudieron mostrar en esta visita guiada al páramo que han hecho en el día de ayer. Haciendo amigos con Ángel Cadelli. Entonces dice, no, este hijo de puta, dice, vos te pones a hablar con él y al principio es agradable. A los 15 minutos te hace sentir culpable de algo. Y si aguantás hasta la media hora, te empieza a dar órdenes, te pone objetivo, plazo, recurso, esto, lo otro. Es un hijo de puta. Pero ¿qué hijo de puta? Esta es la forma de ser del astillero que lo mantuvo vivo. Ahora está en estado de vida latente. Hace más de 10 años que yo estoy jubilado, sin embargo, mantengo vigencia. ¿Por qué mantengo vigencia? Porque está paralizado. Otras cosas que siguieron evolucionando, por ejemplo las armas, me han dejado decididamente atrás. Nosotros estábamos contentos y hablábamos, íbamos a buques militares y si había alguna visita, le decíamos, no, este buque es capaz de detectar un avión o 50 aviones que vengan a una distancia como de Mar del Plata, 300 y pico kilómetros. Y eso se llama alerta amarilla. Después, cuando el avión se sigue acercando, en Dolores le pide que se identifique a 200 kilómetros. Y si sigue acercándose sin identificarse, cuando está a 50 kilómetros lo baja, con un misil, con cañones, con esto, con lo otro, ametralladora, teníamos de todo. Eso envejeció, pero terriblemente. Lo que antes eran 50 kilómetros para abatir, ahora son 400 kilómetros. Y en la alerta temprana te lo dan los radares a más de 1000 kilómetros. ¿Por qué el resto no envejeció igualmente? Porque está parado el astillero, porque está paralizado. Porque están jugando a cambiar de collar. Entonces hay una entente pro-norteamericana, que es el gobierno nacional, que está muy contenta con el curso de salida de las exportaciones por el canal de Montevideo. Y hay otra entente que en vez de patio trasero quiere fundar el Camino de la Seda y pretende el canal de Magdalena. Y la diferencia no está en cambiar de collar, la diferencia está en dejar de ser perro. Y esa es la voluntad política que supimos mantener durante un montón de años en el astillero y hoy está puesta en discusión. ¿Cuál es el volumen de trabajo? Cuando digo vamos por todo, sacamos los proyectos de ley, debatíamos en asamblea los proyectos de ley, corregíamos y arrancábamos con eso, y eso tenía un determinado volumen, que mencionó Juan, 7.000 millones de dólares por año en total, de los cuales 3.500 tendrían que ser transportados por bandera argentina. Y eso, gráfico. Y esos son esos buques que ahí les va a contar Bárbara. Este es un trabajo, un cálculo que hicimos sobre cuál debe ser la dimensión de la flota mercante que necesita hoy la Argentina. La Argentina mueve alrededor de 130 millones de toneladas en exportaciones y 30 millones de toneladas en importaciones. Es un volumen enorme, ¿sí?, comparado con otros países de la región. Es un comercio exterior muy grande. Entonces necesitamos una flota de principalmente graneleros. Este trabajo calcula la cantidad de buques y el tipo de buque que necesitamos fabricar y a su vez la cantidad de puestos de trabajo que esa fabricación va a generar en astilleros, en la pyme, como mencionó Ángel, naval partista, que provee de insumos navales a los astilleros,
y en el sector del reflejo social, que es un cálculo económico que dice que por cada puesto de trabajo industrial se genera un 1.4 más de trabajo en la propia comunidad, porque un obrero industrial bien pago luego consume, eleva su calidad de vida y genera por rebote trabajo en la propia comunidad. Y ese es el reflejo social, 1.4 o 140% más a partir del trabajo generado. Entonces, principalmente la Argentina, un país agroexportador, necesita graneleros, ¿sí? Que nosotros hemos sabido fabricar recientemente en el astillero cargueros para la Wilhelm Finance de Alemania. Necesitamos 118 graneleros que va a generar el 40% del trabajo en astilleros. Como dijo Ángel, la mayor cantidad, es decir, el 60% restante de laburo, se genera afuera del astillero. En el astillero se ensamblan las grandes estructuras. Pero todo lo que es motogeneradores, motocompresores, sistema de agua, eléctrico, etcétera, etcétera, pintura, demás, es laburo que se genera afuera del astillero en los proveedores, en las pymes, que es el 60% restante. Y como les expliqué, reflejo social es el 140. Entonces, esto se calcula por sector y en total tenemos más de 62.000 puestos de trabajo solamente con los graneleros que necesitamos reconstruir. Luego necesitamos tanqueros, ¿sí? Que son como tanques gigantes que flotan. Y también recientemente hemos fabricado de los más modernos, que son para la PDVSA de Venezuela, que están paralizados por operaciones políticas, pero que técnicamente son muy buenos. El Eva Perón y el Juan Azurduy. Y necesitamos 39 tanqueros, ¿sí? Entre astilleros, proveedores y reflejo social generan más de 55.000 puestos de trabajo. Luego necesitamos portacontenedores, ¿sí? Portacontenedores también en el astillero supimos fabricar no hace mucho, por orden del gobierno de Alfonsín, el Islas Malvinas y el Isla Soledad, que eran portacontenedores con grúa de maniobra propia, muy modernos también para la época, y necesitamos 14 de ellos, ¿sí? Genera más de 16.000 puestos de trabajo en total. Luego, para transportar contenedores en el río Paraná, necesitamos las barcazas. Hoy por hoy están entrando buques de tamaño Panamax, ¿sí? Al río Paraná, y por eso la política que impulsan casi todos, los buenos y los malos, es la de el dragado incesante. Y la realidad es que nosotros no debiéramos dragar, debiéramos valernos de las barcazas que son como balsas que flotan y que ni siquiera tienen motor, se enganchan en forma de tándem y son empujados por un remolcador de empuje. Entonces la agresión es muy baja y el calado también es muy pequeño, es apenas de 3 metros, ¿sí? Comparado con los 9 metros de dragado que plantean, que imponen los grandes buques. Y de esas necesitamos muchísimas, 2.400. Es decir, que son simples de fabricar porque, como les dije, son como balsas que flotan, apenas se fabrica un motor que las arrastra. Y eso, digamos, permitiría rápidamente reactivar todo lo que es el astillero pequeño, los astilleros ribereños que están en la vera del Paraná, que no tienen laburo. Y que, bueno, 2.400 barcazas generaría más de 8.000 puestos de trabajo. Y por último necesitamos pesqueros. Hoy, como decía el compañero Juan, la pesca es una actividad que está absolutamente desregulada. Están realizando verdaderamente un genocidio natural. Nosotros lo que planteamos es, necesitamos una Junta Nacional de Pescado y necesitamos una flota pesquera del Estado, ¿sí? Y eso implica 840 pesqueros, que en total generaría más de 2.000 puestos de trabajo. En total, este plan naval genera más de 146.000 puestos de trabajo, industriales, seguros, legales, en blanco, y también para siempre, porque esto está calculado a 35 años, que es lo que dura la vida útil de un buque.
Luego de ese plazo, el buque se reduce a chatarra y se vuelve a fabricar. Entonces es una noria de producción, un continuo que no termina nunca. Está pensado como política de Estado. 9 años abarca 4 gobiernos democráticos, es decir, no tiene que ver con cuestiones partidarias de la política banal, digamos. Esto tiene que ver con lo que necesita un país marítimo como la Argentina, como lo podemos ver en el mapa bicontinental bioceánico, que demuestra que la Argentina en el siglo XXI, lo cual es una novedad, es un país estrictamente marítimo. Ha crecido de 200 millas a 300 millas y tenemos una plataforma continental, el espacio marítimo argentino es de 6.500.000 kilómetros cuadrados. En comparación con los casi 3 millones de kilómetros cuadrados que tenemos en el continente americano y el millón de kilómetros cuadrados que tenemos en el continente antártico, es más de la mitad. El 63% de la Argentina es mar. Y no tenemos una política naval, no tenemos un solo barquito haciéndose cargo del transporte marítimo en nuestro país, siendo un país que ha sabido tener la flota más grande del continente y la 5ª flota más grande del mundo. Y que el astillero Río Santiago también ha sabido ser el astillero más grande de la región. Y hoy, bueno, hemos sido superados por Brasil y, bueno, por la parálisis industrial que estamos sufriendo. Ustedes fíjense en este gráfico de tortas. Lo que demuestra es que la porción más pequeña, la azul, es la cantidad de laburo que se genera en el astillero o en los astilleros, ¿sí? Porque esto no está solamente pensado para la reactivación del Río Santiago, sino para todos los astilleros que fueron cerrados en los 90. La que le sigue en tamaño, la porción roja, que es la cantidad de laburo que se va a generar en la PYME, en el sector privado de menor escala, naval partista, ¿sí? Más de 36.000. Y la porción violeta es la porción más grande de laburo que se va a generar, ¿en dónde? En la propia comunidad, que es el reflejo social. Entonces, esto un poco refuta esta idea de que nosotros somos fundamentalistas del Estado y queremos estatizar hasta los kioscos. No, en realidad lo que planteamos es, como decía Ángel, el modelo argentino de desarrollo. Es el Estado en el sector estratégico de la industria, es decir, en el ensamble de las grandes estructuras en los astilleros, y la mayor cantidad de trabajo en la PYME, en el sector privado de menor escala. Y la porción más grande de trabajo y es la comunidad organizada, que abastece de la demanda de consumo a la población que ahora ha aumentado su calidad de vida con trabajo. Este plan naval se monta, y ya te devuelvo, sobre la base jurídica que permiten 2 proyectos de ley que mencionó Ángel, que están durmiendo el sueño de los justos en el Congreso. Son transporte por agua con reserva de cargas, el primero, y el segundo, Fondo para el Desarrollo de la Industria Naval Nacional. Son 2 proyectos de ley que tienen estado parlamentario desde el año 2002 y que de manera consecutiva hemos tocado despachos para que los diputados los vuelvan a ingresar y que los mantengan con vida latente para que estén a disposición del poder político y que los puedan ejecutar el primer criollo que tenga voluntad patriótica. Estos proyectos de ley lo que permiten es este trabajo. El proyecto Transporte por agua con reserva de cargas lo que hace es proteger, generar un mercado cautivo para que el transporte, el flete marítimo lo realicen buques armadores nacionales. Los armadores son las empresas navieras. Entonces, con el mercado cautivo, el mercado de fletes marítimos protegido, lo que hacemos es repatriar el dinero que hoy se fuga por no hacer buques propios y tener que pagarlos, el 100% de ellos, en flotas extranjeras, a flotas extranjeras. Entonces, de esa manera, que es un mercado, digamos, altamente lucrativo, genera mucho dinero, repatriamos 3.500 millones de dólares. Y el segundo proyecto de ley, que es el FODIN, lo que hace es socializar ese capital que genera esta actividad. ¿De qué forma? Generando laburo.
Porque el PODIN lo que hace es un gravamen que se le aplica al flete, no al producto, al flete, para generar ingresos y poder invertirlos en la industria naval, en astilleros argentinos, y así financiar la fabricación de barcos en nuestro país. Entonces genera un círculo, digamos, de producción virtuoso, porque tenemos por un lado el ingreso de capital con una actividad capital intensiva como es la navegación, y por otro lado tenemos una actividad mano de obra intensiva, que es la fabricación de barcos, de alguna manera socializando la guita que genera el otro proyecto. Entonces, ingresos, divisas y trabajo, justicia social, que es lo que se necesita hoy rápidamente. Y están a disposición del poder político. Tranquilamente los podrían sacar por decreto si verdaderamente son guapos. Y sin embargo, hemos tocado los despachos que se puedan imaginar. Hemos hablado con el Chino Zanini, con Oscar Parrilli, con Carlos Bianco, con Agustín Rossi, con Tayana, con mano a mano, así, de manera bilateral. Y siempre nos han dicho que no es momento, no es momento, no es momento. Y han pasado los años y ahora estamos en pelotas y a los gritos y nos preguntamos, ¿cuándo va a ser el momento entonces para políticas de Estado como estas, que exceden cualquier discusión superflua, digamos? Lo mismo nos pasaba con el Tato Brown, con Saúl Ubaldini, con todos los anteriores, más los radicales, más la izquierda, más, es más o menos lo mismo. Así es. Cerrando porque me falta media hora y ya estamos. Sí, listo. Es eso. Luego después les voy a repartir el plan naval para que se les lleven. Ahí está. Genial. Bien. Genial, gracias. Ahí Javi. lo tenemos en papel también y también les vamos a mandar los proyectos de ley. ¿Cuál es el poder del Estado empresario? Es necesario explicarlo otra vez. ¿Cuál es el poder del Estado empresario? Bueno, el poder del Estado empresario desde adentro del mercado es el de condicionar al capital privado o reventarlo si hace falta. Entonces, ¿cómo nace la industria petrolera en la Argentina? De la mano de YPF. Pero después aparecieron un montón más, Isaura, 3G, etcétera, que son hijas de YPF. Son hijos del astillero Río Santiago, Vicente Forte allá en Tigre, Sanim en la ribera sur de Avellaneda, Príncipe Mendipenco, a la izquierda de la autopista, Grúas Verde Malva, un poco más allá, Astilleros Alianza, rojo y amarillo, las grúas, los galpones ya no están, las gradas están y las grúas también. Al norte de Buenos Aires, Mestrina, de Tombaco, también al norte de Buenos Aires, Astarza, de la familia Alzogaray. Todos esos son posteriores y son desarrollos del astillero Río Santiago, que una vez que se dedicó a comer guanacos, como me enseñaban, también permitió que la familia de Pumas creciera y diera trabajo, pero todos estos son todos privados. Y después el astillero, que era el padre de todos ellos, pasó a un segundo plano, porque en Avellaneda la suma de el astillero grande, que era Alianza, más el mediano, que era Príncipe Mendipenco, más el pequeño, que era Sanim, esa suma de esos tres privados era más que el astillero Río Santiago de Ensenada, que era el padre de los tres. Bueno, como todo padre, orgulloso de sus hijos, los veía crecer y les deseaba buena suerte. Entonces, cuando empiezan a abusar los hijos, cuando empiezan a querer cobrar los sobreprecios que decía Juan, cuando empiezan
a inflar sus importaciones para depositar divisas a un cambio preferencial en el extranjero, cuando empiezan a inflar sus costos para justificar precios que eran injustificables, el astillero Río Santiago, que era el padre, lo llamaba al orden y competía, y en caso de necesidad también le hacía dumping, que era lo mismo que hacía YPF en la industria del petróleo, que era lo mismo que hacía Somisa en la industria del acero, que era lo mismo que hacía Fabricaciones en la producción de ácido sulfúrico, etcétera, etcétera, explosivos, armas. Entonces, ese poder del Estado empresario, ¿de dónde viene? Viene de una condición interna que los argentinos supimos leer bien del capitalismo. Entonces, lo que les voy a decir es la ley no escrita del capitalismo, después de haberla comprobado en países tan diversos como, por ejemplo, Ucrania y Rusia, cuando ya no eran socialistas. Pero también en la Cuba socialista de Fidel, también en la Venezuela socialista de Chávez, también en la Bolivia socialista de Evo, el capitalismo se seguía moviendo con la ley del tercio, que es la ley no escrita. Y también, obviamente, en la Argentina, Uruguay, Paraguay, también en Ecuador, también en Brasil, también en Colombia. En todos esos lugares, uno que se hizo bicho con el tiempo, analiza costos, diría Guillermo Moreno, y no solamente costos, sino también ganancias y también impuestos. Entonces, esta ley del tercio es la ley de acumulación capitalista jamás confesada. ¿Cómo se forman los precios? Ahora sí necesitaría el pizarrón. ¿Cómo se forman los precios? Bueno, lo primero que se hace, ya está. Lo primero que se hace, pero no hay que pararse ahí, es el costo. Entonces, ¿qué tiene el costo? Materiales. ¿Y qué tiene? Mano de obra. ¿Y qué más tiene? Energía. ¿Y qué más tiene? Capital. ¿Y qué más tiene? Consumir. Entonces, todo esto es una suma. El costo es una suma de todos los gastos en los cuales voy a incurrir para producir. Después de eso, ¿qué hace el capitalismo? ¿Qué hace el capitalista? Y jamás confiesa. La cuenta secreta es una cuenta brutal. Le agrega la ganancia. Le agrega el lucro, que es la cuenta secreta. Y esto es costo por 2. Costo por 2. Todo lo que gasto dice, bueno, yo soy el cerebro de todo esto, tengo derecho a la parte del león, y la parte del león es la misma guita que voy a poner en juego, pagándole al personal, pagando los materiales, comprando la pintura, corriendo ese riesgo, y me merezco ganar la misma cantidad de guita que pongo en juego. Y después de eso, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que pagar impuestos. Entonces, costo más ganancia más impuestos es igual al costo por 2 que ya tenía multiplicado por 1,5. Es decir, costo más ganancia multiplicado por un 50% más.
¿Esto qué da? Bueno, da costo por 3. Igual a 3/3, que es 1/3 costo, 1/3 ganancia y 1/3 impuestos. Entonces aparece el contador y le dice, como me decían a mí, jefe, usted es tan vivo, dio la vuelta y aparece del rincón de los boludos. Tiene que inflar los costos para no llamar tanto la atención con esa ganancia. Su señora que dice, no, es ama de casa, bueno, listo. Asesora de pendorchos voladores. La hija también. No tiene un primo, un pariente, por ahí, ¿qué hace? Empieza a inflar la estructura. Inocentes de toda inocencia del astillero Río Santiago, gente supuestamente brillante, el ingeniero Padua, no vamos a decir cómo se llama, pero empieza con ingeniero y termina con Padua, y el otro empieza con ingeniero y termina con Penini. Boludos alegres, dicen, no, yo estoy cansado de los milicos que me dan órdenes, ahora vienen los políticos, me dan órdenes, a mí me manda todo el mundo, y yo soy un profesional de la ingeniería que tiene criterio propio, y estos pelotudos que me mandan no tienen idea de lo que me dicen. Me voy a trabajar a Pescarmona, que es una empresa privada que está en Mendoza, abandono el agua, me voy a la montaña, y ahí me van a respetar y voy a valer realmente esto que soy. Y el tipo va allá y se encuentra con el nepotismo, que si te llamabas Pescarmona o eras pariente lejano de los Pescarmona, tenían unos cargos de puta madre, no hacían un carajo en todo el día, llegaban a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde ya se iban, y estos laburaban y sin chistar porque los echaban como perros. Mientras acá por lo menos tenías derecho a réplica en el astillero. También en el caso de la valiente muchachada de la Armada, porque las discusiones de laburo eran objetivas. Entonces, ¿cuál es el poder del Estado empresario? Cuando Pescarmona empieza a abusar, entonces los gobiernos le empiezan a pedir precios por turbinas al astillero Río Santiago. Y el astillero Río Santiago, en condiciones normales, el costo por 2, por 1,5, es el precio. Pero si se suprime la ganancia, trabaja a mitad de precio. Si tiene 33 de costo, tiene 33 de ganancia y tiene 33 de impuesto, el impuesto se obtiene multiplicando los otros 2 por 1,5, suprimida la ganancia, pagando todos los sueldos, pagando los materiales, pagando absolutamente todo, pero suprimiendo la ganancia, me queda el costo 33 multiplicado por 1,5. Y eso no llega a 50. Entonces, por supresión de la ganancia, el Estado empresario, simplemente resignando la ganancia, es capaz de trabajar a la mitad de precio. Y eso es poder. Eso es manija. Eso es conducción del mercado, regulación del mercado. ¿Ya estamos? Regulación del mercado. Ese poder lo tiene fabricaciones militares, ese poder lo tiene ferrocarriles argentinos, aerolíneas, lo tiene todo el Estado empresario. Y los que se dicen adversos al capital privado, en realidad son sus sirvientes. Porque con todos los años de gobierno que ha habido, todos tuvieron oportunidad de mandar y ninguno nacionalizó. Entonces, a la SEGBA privatizada la critican, pues no, los tarifazos, hay que defenderlos, compañeros, que esto, que el otro. Pero de quitársela a los que las tienen, ni palabra.
No, usted es el astillero, gran lucha, que esto, que el otro, y dame laburo para el país. Sigue sometido a privatización el astillero. Y ahora vuelven otra vez ya sin siquiera justificarlo. Entonces eso es el poder del Estado empresario y es un poder liberador, porque elimina los sobreprecios y porque transparenta el mercado. Somisa tenía que llamar a concurso público de ofertas cada vez que salía a comprar algo, porque era la debida transparencia del Estado empresario. Y todo el mundo sabía que dentro de 2 meses iban a comprar tal cosa y que los concursantes eran este y este. Cuando se privatiza Somisa, todo ese poder de compra pasa a ser desconocido. Y Techín se compra a sí misma. Le compra a los amigos, le compra a los parientes. Se llama integración vertical del negocio. Punto final con esto. ¿Por qué es tan importante las leyes que mencionaba ahora? Porque la actividad industrial es una actividad de riesgo. Habrán escuchado más de una vez, no, yo soy un industrial que se arriesga, yo la pongo, me la juego y por eso tengo derecho a suculentas ganancias. ¿Cómo es ese riesgo? Barcaza. Vamos a agarrar un ejemplo sencillo, barcaza. Entonces, ¿cuánto vale el kilo de acero? Cuando salimos a comprar los insumos, fundamentalmente acero, electrodo, gases industriales. ¿Cuánto vale? $1. Cuando cortamos en pedazos la chapa para hacer la barcaza, ¿cuánto valen los pedazos cortados? Eso es chatarra, no sirve para una mierda. ¿Cuánto vale? 10 centavos. Entonces, el precio de uno bajó a 10 centavos. Y sigue así. Y se empieza a armar la barcaza. Todavía es basura, todavía es chatarra. Cuando finalmente se arma la barcaza, el precio es de $3 el kilo. Entonces, cuando compro el material, tengo un stock de $1 el kilo. Cuando estoy trabajando, tengo un stock de 10 centavos de dólar el kilo. Y cuando termino el trabajo y la armo y la entrego, me la pagan $3 el kilo. ¿Cuál es el riesgo? Que la obra se pare acá. Que la obra se pare ahí. Cosa parecida, una obra civil, un edificio. ¿Cuánto vale en el Corralón la bolsa de cal? ¿Cuánto vale el metro cúbico de arena? ¿Cuánto valen los 1000 ladrillos? Bueno, tienen un precio de mercado. Ahora, si yo lo saco del Corralón y lo pongo en la obra, automáticamente, por el solo hecho de cambiarlo de lugar, bajó el precio. Cuando compro un auto 0 kilómetros, hice 2 cuadras y ¿cuánta guita perdí? ¿No? Entonces, en un buque, una barcaza, es, como decía Bárbara, es sonsa, insípida, no tiene timón, no tiene puente de mando, no tiene... es una gaveta de heladera para tirarle cosas adentro y que flota. Ahora, un barco tiene de todo, es una ciudad. Pero la curva de variación del valor es muy parecida. Es muchísimo más grande. Se habla de millones de dólares, acá se habla de decenas de miles de dólares, de cientos de miles de dólares, pero nunca se llega a 1 millón. En cambio, un buque como los Juan Azurduy y el Eva Perón, precio original 57 millones y ahora deben andar por 70. Entonces, el juego es el mismo, pero es mucho más fuerte. Por eso es imprescindible tener financiamiento interno. Por eso, además de resignar la reserva de cargas, también destruyeron el Fondo Nacional de la Marina Mercante, que era el fondo de financiamiento genuino para esto. Y ya no los aburro más porque le veo cara de hambre. Muchas gracias.